Nosotros, en cuanto a lo que es paritaria sectorial, no tenemos todavía. Estamos siempre supeditados a lo que sucede, acontece y se acuerda en el ámbito de la función pública, como para todos los estatales. Y el último ajuste de salario que tuvimos, el último incremento, fue en octubre. Es decir, estuvimos eh, en el cronograma de octubre con el salario de septiembre. Pero además, bajo una excusa que pone el gobierno, que es la de que los salarios este año superaron la inflación, que los incrementos salariales superaron la inflación. La realidad es que esto no es así, porque si uno hace un corte y dice, bueno, de marzo a octubre, sí, contemplando esos incrementos, la realidad es que nosotros tuvimos durante el último trimestre del 2023 también los salarios congelados, lo cual implicó una pérdida monstruosa. Fueron los 3 meses con mayor inflación en la historia reciente y nosotros tuvimos los salarios congelados hasta febrero que iniciaron las paritarias. Y realmente hoy uno mira los salarios y se percibe, se evidencia una pérdida de un promedio del 30%. Para algunos sectores más, para otros sectores menos, por supuesto, porque los incrementos se han dado con sumas fijas, se han dado de manera disímiles, se fueron otorgando a medida que nosotros tratábamos de forzar un incremento salarial y nos decían no, porque los salarios se negocian en la función pública y conformamos, pudimos conseguir con la fuerza de la lucha de los trabajadores de salud la mesa de salud. En ese espacio, durante el año pasado, se pudieron incrementar algunos ítems del salario, entonces para algunos sectores de trabajadores el incremento fue un poquito mayor que para otros, pero la realidad es que todo esto no alcanza. Hoy uno mira los salarios y en comparación con el periodo pasado tuvimos todavía más pérdida. Y veníamos de años de pérdida, ¿no? Y esta diferenciación también en cuanto a los salarios, ¿no? Según los ítems que contabas, generó grietas también entre los trabajadores porque ha sido, también han mencionado cómo ha sido también desgastante la lucha desde, bueno, la pandemia esta parte para conformarse y para mantenerse como ASPUR. ¿Cómo están hoy los y las profesionales y trabajadoras de la salud en ese término? No, grietas, si uno uno se pone a hilar fino o mirar para atrás, siempre hubo una cuestión de mirar lo que pasa para el otro, ¿no? Nosotros dentro de lo que es salud siempre decimos hay una grieta inherente a la conformación del colectivo de trabajadores cuando hay dos leyes y cuando los gobiernos se han dedicado a incrementarle o a uno o a otro sin una política salarial definida y con sumas fijas y con sumas no remunerativas. Entonces, los incrementos son dispares, pero eh, lo que nosotros marcábamos en un primer momento era que el valor de la hora trabajada extraordinaria de los agentes de la ley 1904, que son los profesionales, estaba muy por debajo del valor de la hora trabajada de los agentes de la 1008. Y el salario de los agentes de la 1008 está por debajo del salario de los agentes de la 1904. Entonces, es cierto que se generan estas cosas de mirar y decir por qué le dan a uno y no le dan a otro, y realmente es muy complejo. Pero cuando uno va a una asamblea, mira y hay agentes de ambas leyes y todos tenemos inconvenientes y a ninguno nos alcanza el sueldo del mes, y si no tenés la disponibilidad o la posibilidad por tu servicio, por tu trabajo, por tu profesión o por el sector en donde te desempeñas de hacer horas o guardias, la realidad es que el sueldo no le alcanza a nadie. Porque hoy los sueldos inician en 950.000 pesos, ¿sí? Estamos hablando de, tenemos salarios iniciales por debajo del millón, cuando la canasta básica está en 1,5 millones de pesos casi. Entonces tenemos el 80% de los trabajadores con salarios por debajo de la línea de pobreza. Y el salario más alto, que es el de un médico full time con antigüedad, está hoy un poco más elevado, pero tampoco llega al 1,800,000. Entonces, hay
hay una realidad que es la necesidad del incremento salarial, de la recomposición del salario. Ha generado grietas en su momento, molestias, no sé si grietas, pero molestias, que son maniobras habituales de un gobierno que conoce al dedillo cómo se comportan los distintos sectores de trabajadores y siempre intenta poner una cuña para que se quiebre el entramado, pero bueno, con nosotros la verdad que desde que conformamos ASPUR se entendió que es una organización sindical que representa a todo el colectivo, que defiende de la misma manera ambas leyes, cada una con sus particularidades, que promulgamos una paritaria sectorial y una ley integral que tenga a todos los trabajadores dentro, y de esa manera se terminaría esta discusión a veces bizantina, ¿no? Pero eh, para ello tiene que haber voluntad política del gobierno. Hablamos de esa voluntad política, retomamos el tema de paritarias, cerraron el 2024 sin una reunión de este estilo. ¿Cómo empieza el 2025? ¿Cuál es el reclamo o el diálogo al día de hoy con el gobierno provincial? El 2025 empieza con cesantías, partamos de la base, sin ningún tipo de propuesta salarial. Tuvimos en diciembre las últimas eh, acciones gremiales solicitando la apertura de paritarias, no fue así, no hubo recomposición, no hubo siquiera bono de fin de año para los trabajadores que no hacen guardias, sí, se repitió como cada año el decreto de pago doble de guardias. Pero no hubo nada, no hay nada todavía, no tenemos respuesta en cuanto a en cuanto a lo salarial y a la paritaria, y tampoco tenemos respuestas en cuanto a los reclamos por las cesantías. Han quedado 23 trabajadores y trabajadoras sin su puesto de trabajo, sin laburo, a partir del 1 de enero. Lo fueron notificando después de las fiestas, y también otra maniobra, ¿no? Bastante ruin de no notificar a los trabajadores como mínimo 20, 25 días antes para que sepan lo que va a pasar, y esperando al feriado interfiestas, evitando cualquier tipo de reacción, ¿no? Los compañeros, las compañeras han quedado en shock. Hay situaciones que son realmente terribles, por lo que implican en el grado familiar, social, madres solteras, hijos con discapacidades, eh, madres jefas de hogar, padres, jefes de hogar, y la realidad es que no hay respuestas. A partir de hoy, ASPUR hizo la presentación y nos declaramos en estado de alerta y asamblea permanente en todos los hospitales de la provincia, y si no hay respuesta, bueno, iremos organizando lo que las bases definan, y cómo pondremos de manifiesto esta disconformidad.